Estos son los riesgos de seguir usando Flash Player en pleno 2021. Vámonos con esa intro y comenzamos. Llevamos tiempo esperándolo y por fin, en efecto, por fin ha llegado, ya prácticamente iniciando el 2021 y fin del soporte para Adobe Flash Player. El complemento quedó oficialmente abandonado y pasó a formar parte de la historia del Internet. Sin embargo, no será hasta el próximo 12 de enero del 2021 cuando se bloquee definitivamente todo el contenido que ejecute Flash. Quiero profundizar un poco acerca de los riesgos que implican tener aún lo que es el Adobe Flash Player en pleno 2021, pero antes es importante entrar un poco en contexto y en materia. Quiero dejar en claro que Windows, por un lado, ya ha eliminado gradualmente este complemento mediante actualizaciones de Windows Update, y lo mismo pasa con los navegadores Chrome, Edge y Firefox, que ya tienen el complemento deshabilitado y preparado para ser eliminado de manera definitiva con sus próximas actualizaciones. Así es que ahí lo tendríamos. Hay que dejar en claro que la última versión de Flash creó sin previo aviso una tarea programada para mostrar a los usuarios que aún tuvieran instalado lo que es el plugin de Adobe un aviso como el siguiente, donde básicamente te incitaban a que ya lo desinstalaras este complemento. Esa ventana flotante recordaba que a partir de esa misma noche el complemento quedaría totalmente abandonado por parte de Adobe y no se recibirá ningún tipo de soporte. También nos recordaba que la compañía bloqueará la ejecución de todo el contenido Flash a partir del 12 de enero, quedando definitivamente abandonado todo el complemento. La ventana de Adobe nos ofrece dos opciones: por un lado, posponer el aviso hasta más tarde, y por otro lado, desinstalar ya mismo el complemento. Ahora bien, ¿qué hay que enmarcar en cuanto a una plática hablando de los riesgos? Porque claro que sí, Flash ha sido uno de los complementos más importantes de la era del Internet. Sin embargo, todo llega a su fin, sobre todo cuando una compañía como Adobe no ha sabido adaptar su plugin a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías del Internet. Por ello habría que destacar que Flash está ya abandonado, está obsoleto y es vulnerable. En efecto, enmarcando lo que son los riesgos, los peligros de seguir usando Flash en el 2021, los piratas informáticos lo saben muy bien, que ya Flash está totalmente deshabilitado, y es claro que van a aprovecharse de ello para llevar a cabo todo tipo de ataques informáticos. Este complemento tiene vulnerabilidades de todo tipo, desde para ganar privilegios en el sistema hasta para volcar información confidencial de la memoria e incluso ejecutar código de forma remota en nuestros PC. Para ello, los piratas informáticos suelen recurrir a una serie de técnicas. Las más comunes es hacer que el usuario llegue a alguna página web controlada por ellos, diseñada para aprovecharse de estas vulnerabilidades de complementos. Para ello, los piratas no tienen más que ocultar el exploit dentro de un marco de Flash, para que cuando la víctima entre en la página, pues su PC quede comprometida al instante. Pero este vector no ha de ser el único explotado. A raíz de que Adobe eliminó el complemento de su página web, podremos ver una cantidad de anuncios y webs falsas que nos ofrecen la posibilidad, ojo, de descargar Flash en nuestras PC, y todo ello por supuesto que es meramente falso. Estos anuncios lo que harán serán hacer descargar un software malicioso y no deseado para poner en peligro nuestra seguridad. Por supuesto, usar un navegador viejo claramente es cero recomendable, porque prácticamente ya sabemos que lo que es Firefox, Edge y lo que es Chrome ya estarán deshabilitando lo que es este complemento ya obsoleto, totalmente sin soporte. Únicamente para las personas que siguen usando navegadores viejos, esto sí los puede afectar, y hay que destacar que sin duda sería el riesgo más perjudicial tener aún instalado lo que es este plugin. También tener un navegador totalmente obsoleto, un navegador totalmente viejo. Hay que destacar que sin duda no podemos negar que este complemento ha sido muy importante para que las webs sean hoy en día lo que conocemos. Hay que destacar que por suerte hoy en día los estándares HTML y CSS son capaces de hacer lo mismo que Flash y mucho más. Y sin duda, ya para rematar lo que es este video, como he dicho, los riesgos más importantes son aún tener un navegador viejo, tener instalado lo que es este complemento. Por eso se recomienda de manera inmediata ya desinstalar este plugin, y podemos forzar la desinstalación con el siguiente comando, el cual te lo voy a estar dejando obviamente abajo en la descripción. Sin duda es lo más recomendable para evitar toda clase de vulnerabilidades. Por ello, obviamente, lo más recomendable es deshacerse de él, porque ya prácticamente no se necesita para nada. Sin duda, lo único que echaremos de menos con el fin de soporte de este complemento será
será la gran cantidad de juegos y animaciones que se van a perder, pero por lo demás obviamente ganaremos ahí en la cuestión de seguridad y en rendimiento. Así es que adiós Flash, y obviamente no te echaremos de menos. Finalmente yo me despido, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Espero que nos veamos como siempre en un próximo video. Master Tutosfera, peace out. Audio Jungle.